Alabado sea Yahweh, Santos de México, soy la hermana Fabiola. Aquí estamos con el evangelista Davis y él va a traer la palabra de hoy. Praise Yahweh, Saints of Mexico. Alabado sea Yahweh, Santos de México. It's a pleasure to speak with you this morning. Es un placer hablar con ustedes esta mañana. I hope things are well with you. Él espera que las cosas estén bien con ustedes. Of course, say greetings to Minister Carlos, Claro, le decimos saludos al ministro Carlos as well as Brother Jonah Wells, y también el hermano Jonás and all the saints of Mexico. y todos los santos de México. Sending our love to you this morning, Vamos a enviar nuestro amor a ustedes esta mañana or whenever you hear this message. o cuando ustedes escuchen este mensaje. Of course, I thank Yahweh for another day that wasn't promised. Claro, le damos gracias a Yahweh por otro día que no fue prometido. As you get older in age, Cuando ustedes crecen en edad, you understand that life is not promised. ustedes entienden que la vida no es prometida. To wake up is not promised, Para despertar no es prometido, but it's all according to the grace of Yahweh. pero es todo a la gracia de Yahweh. That's why we have this one more day Por eso tenemos un día más to get right with Him para ponerlos bien con Él, before it's too late. antes que sea muy tarde. This life goes by very quickly. Esta vida va muy rápida. I remember one time being a 15-year-old young man, Él se acuerda que antes era un joven de 15 años and now today I'm 47 years old. y hoy tiene 47 años. And I look back, Y él ve atrás and time went by real fast. y el tiempo pasó muy rápido. You know, the Bible says youth is vanity, La Biblia dice que la juventud es vanidad. because when you're real young, Porque cuando tú sos muy joven, you don't understand that life is going to go by fast. tú no entiendes que la vida te va a pasar muy rápida. And the only thing we have left Y la única cosa que tenemos is to please the Almighty God. es de agradar el Dios poderoso. That's why we don't have any time to waste Por eso no tenemos ningún tiempo para gastar in pleasing Yahweh. en agradando a Yahweh. But this morning, Pero esta mañana we're going to be in Ephesians. vamos a estar en Efesios. We're going to begin in the 4th chapter. Vamos a empezar en el capítulo 4. It says, I therefore, the prisoner of Yahweh, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Amén. Dice Efesios 4 y 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. You know, I'm always learning every day. Él siempre está aprendiendo todos los días. That's what serving the Lord is. Eso es sirviendo al Señor. He's always teaching us about ourselves, Él siempre nos enseña de nosotros mismos. how we should see things, Cómo debemos de ver las cosas. how we should raise our children. Cómo debemos de crecer a nuestros hijos. See, we have to be subject. Tenemos que ser sujetos. The word says, obey them that have the rule over you. La palabra dice obedecer a aquellos que tienen el dominio sobre ti. For they watch for your soul. Porque ellos vigilan tu alma. So you understand when you come to the church, Tú entiendes cuando tú vienes a la iglesia, it uses the word prisoner here. usa la palabra prisionero aquí. It's not like a prison of the world. No es como una prisión del mundo. As in, we have freedom to go where we want to go. Que tienes el derecho de ir donde tú quieras ir. When you're in a prison in the world, Cuando tú estás en una prisión en el mundo, you can only stay in that one building. tú solo te puedes quedar en ese edificio. So when it's talking about being a prisoner, Entonces cuando está hablando de ser prisionero, it's talking about our ways, us. está hablando de nuestras maneras, nosotros. We're a prisoner to Yahweh, Nosotros somos prisioneros de Yahweh. and He wants us to live a life without sin. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida sin pecado. So we're a prisoner to that. Entonces somos prisioneros a eso. Yes. Yeah, we're a prisoner to do what the Lord wants us to do. La palabra prisionero de ser las cosas que Yahweh quiere que hagamos. Just like in the world, Solo como en el mundo, you have a head, the head of the prison, tienes la cabeza de prisión. or the warden, I think it's called, or the head of the prison. La cabeza de la prisión. And all the prisoners Y todos prisioneros have to do what the head of the prison says.
Tienen que hacer lo que la cabeza de la prisión dice. Just like us in serving Yahweh, Solo como nosotros en sirviendo a Yahweh, you know, we have to live the way Yahweh wants us to live. tenemos que vivir la manera que Yahweh quiere que vivamos. So he teaches us how to speak, Entonces Él nos enseña cómo hablar, how to show love. cómo enseñar amor, Because without him, porque sin Él we don't know how to love. no sabemos amar. You know, there were some testimonies this morning. Habían unos testimonios esta mañana. You know, a brother in the church Un hermano en la iglesia, said he didn't know how to show love él dijo que él no sabía cómo enseñar amor before he came to the church. antes que él vino a la iglesia. But now that he's come to the church, Pero hoy que él vino a la iglesia, it shows him how to show, now he knows how to show love. hoy él sabe cómo enseñar amor. But he's showing it according to the Messiah. Pero lo está enseñando a lo que dice el Mesías. He said he didn't know how to love his wife Él dijo que él no sabía cómo amar a su esposa, because he loved her all wrong. porque él la amaba incorrectamente. But now that he's in the church, Pero hoy que él está en la iglesia, he lays down his life, él entrega su vida, just like the Messiah laid down his life solo como el Mesías entregó su vida for us all, para nosotros, that we may have peace, para que nosotros tengamos paz, that we may have joy, para que nosotros tengamos gozo, that we live a life serving Yahweh. para que nosotros vivamos una vida sirviendo a Yahweh. That's how you're going to make it. Así tú vas a llegar. If you continue to live your own way, Si tú continúas a vivir en tus propias maneras, then you're a prisoner to the world. entonces tú sos un prisionero del mundo. That means you're bound to this world. Eso significa que tú estás esclavo al mundo. It's important that we walk worthy. Es importante que caminemos valiosos. So you've been called into the church. Entonces tú fuiste llamado a la iglesia. It's important that you walk worthy. Es importante que tú camines valiosamente. You know, I've learned this. Él ha aprendido eso. It's not about just coming to church. No es solo de venir a la iglesia. We got to walk by what we're taught in the church. Tenemos que caminar por lo que fuimos enseñados de la iglesia. And you're always working. Y tú siempre estás trabajando. It never stops. Nunca para. So you have to always be ready to hear. Entonces tú siempre necesitas estar listo para escuchar. It says be swift to hear Dice ser rápidamente a escuchar and slow to speak, y lentamente a hablar. because we want to be fast to speak Porque queremos ser rápidos para hablar and slow to hear, y despacios para escuchar. because we want to do things the way we want to. Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. I said the Spirit's going to teach you everything Él dice, el Espíritu te va a enseñar todo according to life and godliness. a lo que es la vida y la santidad. You know, me being a bishop, Él que es un obispo, I don't escape. él no escapa, None of us escape. nadie se escapa. When I receive instructions Cuando él recibe instrucciones from the man of God, Apostle Washington, del hombre de Dios, el apóstol Washington, I'm expected to do them. él expecta que lo haga. So if he teaches me on how to raise my children, Entonces, si él le enseña en cómo él crecer a sus hijos, I have to go away and do them. él necesita hacerlo. It doesn't matter that I'm an evangelist. No importa que él es un evangelista. If I want to be saved, Si él quiere ser salvo, I have to hear the instructions él necesita escuchar las instrucciones and go away and do them. y ve y hacerlas. See, that's the only way I'll be a good minister. Esa es la única manera que él va a ser un buen ministro. If I testify that I'm doing the instructions. Si él testifica que él está haciendo las instrucciones, So it's not about a reputation. entonces no es de una reputación, It's about being subject. es de ser sujeto, It's about walking worthy es de caminar valiosamente, of what we've been called into. de lo que fuimos llamados. And we've been called unto holiness. Y fuimos llamados a la santidad. That's what we're called to. Así fuimos llamados. You know, we came out of the world. Salimos del mundo. I didn't walk holy when I was in the world. Él no caminaba santo cuando él estaba en el mundo. You know, I'm still full, my flesh is still full of lust. Su carne todavía está lleno de deseos. But now I keep it under subjection. Pero hoy él lo mantiene debajo de la sujeción. My eyes still want to lust after women.
Sus ojos todavía quieren mirar las mujeres. But I have a wife. Pero él tiene una esposa. That's who I love. Ella es lo quien perdón. Él la ama a ella. And that's what we have to remember. Y eso es lo que tenemos que acordarnos. Verse 2 Versículo 2. says, with all lowliness. Dice con toda... Perdón. You can go, I'm sorry. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Amén. Dice el 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. You have to be low Tienes que ser bajo. if you're going to receive what the Spirit has to say to you. Si tú vas a recibir lo que el Espíritu necesita decirte a ti, It takes a meek person toma una persona con mansedumbre to be told what to do, para que le digan lo que necesita hacer, to hear it para escucharlo and go away and do it. y ir y hacerlo. It takes a meek person, Toma una persona con mansedumbre, because we all walk around in this flesh, porque todos caminamos con esta carne and I'm just like you. y él es igualito a ustedes. The flesh does not like instructions. La carne no le gusta instrucciones. We don't like being told what to do. No le gusta que los digan qué hacer. But what is more important? Pero ¿qué es más importante? Is it your reputation, ¿Es tu reputación or is it being saved? o es siendo salvo? Is it your image, ¿Es tu imagen or is it about being saved? o es de ser salvo? I say it's about being saved. Él dice que es de ser salvo. So you have to have a meek spirit. Entonces tienes que tener un espíritu de mansedumbre. You have to keep yourself low, Tienes que mantenerte humilde. because if you're not careful, Porque si no tienes cuidado, you'll become high-minded, te vas a convertir con una mente alta. and you'll think that you're doing everything. Y tú vas a pensar que tú estás haciendo todo. You're saying, I got this. Y tú vas a decir, yo tengo esto. This is no problem. Eso no es un problema. And the Spirit comes Y le viene el espíritu and knocks you down. y te bota. And now you have to build all over again, Y hoy necesitas crecer de nuevo. because you find out you weren't building in Yeshua. Porque tú te das cuenta que tú no estabas creciendo en Yeshua. You were building what you wanted to build. Tú estabas creciendo lo que tú querías crecer. And I've done it before. Y Él lo ha hecho antes. But the Spirit knocks it down. Pero el Espíritu es quien lo bota. He loves us more than we love ourselves. Él los ama más que nosotros los amamos a nosotros. See, we as saints, Nosotros como santos we come into the church venimos a la iglesia and we hear Yahweh speak. y escuchamos que Yahweh habla. And sometimes we don't hear like we should. Y a veces no escuchamos como debemos. And we'll go away and think that we're loving the right way. Y vamos a ir y vamos a pensar que estamos amando la correcta manera. But it takes a Spirit to correct us. Pero toma un espíritu para corregirlos. It takes a Spirit to show us what path we need to be on. Toma un espíritu para enseñarlos qué camino necesitamos estar. Even myself have got on the wrong path. Hasta él mismo se ha puesto en el camino incorrecto. But I thank Yahweh for the church. Pero él le da gracias a Yahweh por la iglesia. I thank Yahweh for the man of God, Apostle Washington. Él le da gracias a Yahweh por el nombre de Dios, el apóstol Washington. And those that walk just like him. Y esos que caminan igual que él. Because I receive counsel. Porque él recibe consejo. And I say, yes, sir. Y él dice, sí, Señor. I will go away and do this. Yo voy a ir y voy a hacerlo. Because, see, I don't want to be in the way of someone's salvation. Porque él no quiere estar en el camino de la salvación de alguien. I'm a father. Él es un padre. I've got children. Él tiene hijos. I'm a husband. Él es I un have esposo. a wife. Él tiene una esposa. I'm supposed to be the savior of my house. Él necesita ser el salvador de su casa. But how can I save my house Pero ¿cómo él puede salvar su casa if I can't even receive instructions? si él ni puede recibir instrucciones? So I make myself meek. Entonces él se hace mansedumbre. I make myself low. Él se hace humilde. It says with long suffering. Dice con paciencia. You're going to need patience Vas a necesitar paciencia. in order to continue this race. En orden para continuar esta carrera, It takes patience, toma paciencia. long suffering. Sufrimiento.
Sometimes there are things in our life A veces hay cosas en nuestras vidas that we want to go away. que queremos que se vaya. You may have a loved one A lo mejor tienes un amado and they're weak in the faith, y ellos están débiles en la fe. and you want to stop having patience with them. Y tú quieres ya parar de tener paciencia con eso. Allow that to have a perfect work in you. Permita que eso tenga una perfecta obra en ti. It says, let patience have her perfect work. Dice, deja que la paciencia tenga su perfecta obra. Allow this thing allow this that's in your life. Permita eso que está en tu vida. Allow it to perfect you. Permita que te perfecte. See, the Messiah is a good father. El Mesías es un padre bueno. He's just not going to just take it away. Él no solo te lo va a quitar, He's gonna leave it there, Él lo va a dejar allí. and you're gonna get stronger Y tú vas a ser más fuerte, by going through it, pasando por eso. not being taken out of the way, No sacándote de la manera, but by going through it the right way. pero pasándola de la correcta manera. But yes, like I said, I'm a father. Pero como Él dice, es un padre. It's a very important example I set. Es muy importante qué ejemplo Él pone. I've got 4 sons. Él tiene 4 hijos. One son is not in the faith. Un hijo no está en la fe. But the one thing I can say, Pero la una cosa que él puede decir, he knows I'm a holy man. Él sabe que Él es un hombre santo. Even though he's not in the church, Aunque Él no está en la iglesia, he respects me. Él lo respeta. And he knows that I'm real. Y Él sabe que Él es verdadero. He knows that sin doesn't go on in the house. Él sabe que pecado no pasa en esa casa. I don't allow him to listen to worldly music, Él no lo permite que Él escuche música mundana. because our house is holy. Porque su casa es santa. Even though he chooses not to come to church, Aunque Él escoge no venir a la iglesia, if he's going to live with us, si Él va a vivir con ellos, he's living in a house that is holy. Él está viviendo en una casa que es santa. His brother and sister, his sister and his brothers serve Yahweh. Sus hermanos y hermanas, ellos sirven a Yahweh. His mother and father serve Yahweh. Su madre y su padre sirven a Yahweh. But see, I have hope. Pero Él tiene esperanza. I have hope if we continue to shine a light. Él tiene esperanza si ellos continúan a dejar que esa luz brille. Yahweh may allow him to make it back to the faith. Yahweh a lo mejor lo pueda permitir a que regrese a la fe. But it's all about me. Pero es todo de Él. I know I have my wife there, Él sabe que Él tiene su esposa allí. but it begins with me. Pero empieza con Él. I have to go to her Él tiene que ir a ella. and say, the man of God gave me these instructions. Y Él dijo, el hombre de Dios me dio esas instrucciones. This is what I'm going to do now. Eso es lo que voy a hacer hoy. Say, I have to show her how to receive instruction. Él necesita enseñarle a ella cómo recibir instrucciones. That's how I help the whole house. Así Él ayuda a la casa entera. Because my children hear the word. Porque sus hijos van a escuchar la palabra. They hear the word if it's talking about their mother Ellos escuchan la palabra si está hablando de su madre or their father. o su padre. Yes, they hear the word. Sí, ellos escuchan la palabra. So if I go home Entonces, si él va a la casa and I don't live by what is taught, y él no vive por lo que ha sido enseñado, they're going to look at me. ellos lo van a ver a They're él. going to have questions. Van a tener preguntas. They're going to say, Dad, you're not doing what the Spirit said. Ellos van a decir, papá, tú no estás haciendo lo que el Espíritu dijo. Why should I? ¿Por qué lo voy a hacer yo? And now I'll be destroying my house. Yo y él va a estar destruyendo su casa. And I refuse to do that. Y él no quiere hacer eso. I've had my shortcomings along the way, Él ha tenido sus cortas venidas en el camino. but the Spirit has picked me up. Pero el Espíritu lo ha levantado. I've been cast down. Él ha sido botado. There have been times when I didn't want to go on. Hay tiempos donde él no quería seguir. But see, I was able to renew my strength Pero él pudo renovar sus fuerzas. because I waited on the Lord. Porque él esperó en el Señor. It says if you wait on the Lord, Él dijo, si tú esperas en el you'll Señor, renew your strength. tú vas a renovar tus fuerzas. You'll take on wings as eagles. Tú vas a agarrar alas como águilas. And that's what happened. Y eso es lo que pasó. And the Spirit came back to me. Y el Espíritu regresó a él. I was in my right mind. Él estaba en su mente correcta. I said, why would I give this up? Él dijo, ¿por qué yo dejara esto ir? He's been so good to us. Él ha sido tan bueno a nosotros. I'm not talking about
just natural blessings. Él no está hablando de bendiciones naturales. I'm talking about the spiritual blessings. Él está hablando de bendiciones espirituales. He's given me a meek spirit, Él le ha dado un espíritu de mansedumbre, a low spirit. un espíritu humilde. I'm able to have long suffering Él puede tener paciencia, because I got that from the man of God, Apostle Washington. porque él agarró eso del hombre de Dios, el apóstol Washington. Even in Mexico, Hasta en México, he is always teaching, él siempre está enseñando. not only for those in Mexico, No solo por aquellos en México, but us here in the United States. pero nosotros aquí en los Estados Unidos. He's always an example, Él siempre es un ejemplo. and he's walking by faith. Y él está caminando por fe. He's had those leave the church in Mexico Él ha tenido aquellos que se van de la iglesia de México and leave the church here in the United States as well. y se fueron de la iglesia aquí en los Estados Unidos también. But he keeps going on. Pero él sigue He's walking by faith. y él está caminando por fe. So those that are strong in the faith, Entonces aquellos que son fuertes en la fe, they've only got there solo llegaron ahí by listening and following his example. por escuchando y siguiendo sus ejemplos. So if you see anybody as strong, Si tú ves a alguien fuerte, it's because they're following that perfect example. es porque están siguiendo ese perfecto ejemplo. Yeah, you have the perfect example around you. Sí, tú tienes ese perfecto ejemplo alrededor de ti. The Lord hasn't left himself without witness. El Señor no se ha dejado sin testigo, Yeah, not without witness. no sin testigo. So you should be able to look and see that individual that's serving Yahweh, Entonces tú necesitas poder ver ese individual que está sirviendo a Yahweh, that's walking upright, que está caminando bien, that's maintaining holiness. que está guardando esa santidad. Let's go to verse 3. Vamos a ir al versículo 3. It says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Amén. Dice el 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. This thing is a work. Esta cosa es una obra. You have to do all that you can do Tienen que hacer todo lo que pueden hacer to keep the unity of the Spirit, para guardar la unidad del Espíritu, to love one another. de amar unos a los otros. You have to do this. Tú necesitas hacer esto. You're doing it, but you're only doing it by the Spirit. Solo estás haciendo por el Espíritu. So when it says endeavoring to keep the unity, Entonces cuando dice solicitos en guardar la unidad, that means you're hearing instructions. eso significa que tú estás escuchando instrucciones. You're not creating separation between you and your brother No estás creando separación entre ti y tu hermano, because you're choosing to be obedient. porque tú estás escogiendo en ser obediente. That's what this is about. It's about being obedient. De esto es de ser obediente. That's how you keep the unity. Así tú guardas la unidad. When you do your own thing, Cuando tú haces tu propia cosa, you're breaking the unity. estás quebrando la unidad. Many have already broke the unity. Muchos ya han quebrado esa unidad. They went back out there in the world, Regresaron al mundo. decided this is too much for them. Decidieron que esto es mucho para ellos. See, I'm not going to make that choice. Pero él no va a hacer esa decisión. Yes, we all go through trials and tribulations, Sí, todos pasamos por pruebas y tribulaciones. but Yahweh has been too good. Pero Yahweh ha sido muy bueno. He's put a roof over my head, Él ha puesto un techo sobre su cabeza, a clothes on my back. ropa en su espalda. How could I leave this God? ¿Cómo él puede dejar a este Dios? Amén. When I came to the church, Cuando él vino a la iglesia, I didn't have anything. él no tenía nada. I remember my mind was dark. Él se acuerda, su mente era muy oscura. I was suicidal. Él tenía ideas de suicidio. I tried to take my own life. Él trató de quitarse la vida. I would walk the streets Él caminaba las calles at night, en la noche, not knowing where I was going to go, no sabiendo dónde él iba a ir, not knowing if I was going to make it to the next day. no sabiendo si él iba a llegar a ese segundo día. And I remember at that time, Y él se acuerda en ese tiempo, I thought that was the end for me. él pensaba que ese era el final para él. But see, his kindness appeared unto me. Pero su cariño apareció a él. Now I cry when I look back at that. Hoy él llora cuando él ve eso. I said, I can't believe you saw me in that hour, Yahweh.
Él dice, yo no puedo creer que tú me viste en esa hora, Yahweh. So you're my all in all. Entonces tú sos mi todo en todo. You're the only reason why I'm alive today. Tú sos la única razón por qué yo estoy vivo hoy. Because you reached down your hand to me. Porque tú estiraste tu mano en mí. You pulled me out of that dark place. Tú me sacaste de ese lugar oscuro. You put your spirit in me now. Tú metiste tu espíritu en mí hoy. And now you expect me to hear what you have to say. Y hoy tú expectas de escuchar lo que tú tienes que decir. That's what Yahweh expects of us. Eso es lo que Yahweh expecta de nosotros. He expects us to be obedient. Él nos expecta que seamos obedientes. And how I'm going to do this ¿Y cómo va a ser esto? is by hearing what the man of God has to say. Es escuchando lo que necesita decir el hombre de Dios. Even in my own children, Hasta en sus propios hijos. making sure that I'm setting forth the right example. Asegurando que él está poniendo ese correcto ejemplo. The man of God says, when you raise your children up, El hombre de Dios dice, cuando tú creces a tus hijos, everything's important. todo es importante. You know, the church is about holiness. La iglesia es de santidad. It's about setting an example. Es de poner un ejemplo. So even when your children are singing songs, Hasta cuando tus hijos están cantando canciones. it says seek the old path. Dice, busca el camino antiguo. Because there's a lot of things that are trying to creep into the church today. Porque hay muchas cosas que están tratando de entrar a la iglesia hoy. And it's not about that holiness. Y no es de esa santidad. See, Yahweh has to be lifted up. Yahweh necesita ser levantado. The Bible says that. La Biblia dice eso. It says seek the old path. Dice, busca el camino antiguo. Seek the old path. Busca el camino antiguo. Not what you think is good, No lo que tú piensas que es bueno. but seek the old path. Pero busca el camino antiguo. And what I say to that is amen. Y lo que él dice eso es amén. Let me make sure I'm seeking the old path. Déjame asegurarme que estoy buscando ese camino antiguo. Because I can't have my children's blood on my hands. Porque no puedo tener la sangre de mis hijos en mis manos. Because I look away Porque él no mira. and I allow them to do just what they want to do. Y él permite que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. I'm a father. Él es un padre. It's important that I raise my children upright. Y es importante que él haga a sus hijos crecer correctos. You know, I have a child that went out in the world. Él tiene un hijo que fue al mundo. So it's important that the ones that are in here, Entonces es importante de los que están aquí, I keep them seeking that old way. Él los permite que ellos sigan buscando ese viejo camino. That's why I'm here today. Por eso él está aquí hoy. Because there was a man Porque hay un hombre that always seeks that old path. que siempre busca ese camino antiguo. That is always looking. Que siempre está buscando. Because he's a watchman. Porque él es un vigilante. And he teaches us as well to be watchmen. Y él nos enseña a nosotros también que seamos vigilantes. Because see, that's my understanding. Porque ese es su entendimiento. See, I don't know about holiness until I come to the church. Él no sabe de santidad antes que él vino a la iglesia. Yeah, I didn't know what it was to be holy till I got here. Él no sabía qué era ser santo antes que vino aquí. I was taught everything about it at the church. Él fue enseñado todo de eso en la iglesia. So I come to listen what the Spirit has to say. Entonces él viene a escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. And I'm going to say, okay, let me think that way. Y él dice, ok, entonces déjame pensar esa manera. Remember, I talked with prisoners. Acuérdense, enseñando que somos prisioneros. So just like the head of the prison, Entonces solo como la cabeza de la prisión, he says when it's time to eat. él dice que cuando es tiempo de comer. He says when it's time to go to sleep. Él dice cuando es tiempo de dormir. So the Spirit tells you what to do, Entonces el Espíritu te dice qué hacer, what to say, qué decir, what not to wear. qué no usar. Yeah, we're prisoners. Somos prisioneros. When we come to the church, Cuando venimos a la iglesia, we become a prisoner. somos prisioneros, los convertimos prisioneros. So we have to remember this. Entonces tenemos que acordarnos estos. But it's going to take lowliness Pero va a tomar humildad and meekness. y mansedumbre. Let's go to verse 4. Vamos a ir al 4. It said, there's one body and one spirit, even as you are called, in one hope of your calling. Dice el 4.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. See, we all have to walk by the same rule. Todos tenemos que caminar por las mismas reglas. We all have to have our minds the same way. Todos tenemos que tener nuestras mentes la misma manera, Because there's only one spirit. porque solo hay un espíritu. I'll say there's two spirits. Él va a decir, hay dos espíritus. There's the spirit of Yahweh Hay el espíritu de Yahweh and the spirit of Satan. y el espíritu de Satanás. But in a church, it's the spirit of Yahweh. Pero en la iglesia es el espíritu de Yahweh. Yeah. So we have to make sure that we listen to what Yahweh has to say. Entonces tenemos que asegurar que estamos escuchando lo que Yahweh necesita decir. So we have to walk by that spirit. Tenemos que caminar por ese espíritu. So whatever the church says, Entonces cualquier cosa que la iglesia dice, whatever the man of God speaks, cuando el hombre de Dios habla, we all accept that. todos aceptamos eso. Because there's only one body. Porque solo hay un cuerpo. Meaning whether it's in Mexico ¿Qué significa que si está en México or here o aquí or where else in the world, o cualquier parte del mundo? Yeshua the Messiah Yeshua Mesías expects this body of believers expecta este cuerpo de creyentes to all be holy. que todos seamos santos. We all have a spiritual mind. Todos tenemos esa mente espiritual. Yeah, we don't come to church to teach the church. No venimos a la iglesia a enseñar la iglesia. We come here for a chance to be saved. Venimos aquí para un chance de ser salvos. Do you know that? That's why we come to the church, ¿Tú sabes eso? Por eso venimos a la iglesia. for an opportunity to be saved. Para una oportunidad para ser salvos. Yeah, it's not even promised to us Ni es prometida a nosotros. because it's all about how we walk when we get to the church. Porque es todo de cómo caminamos cuando venimos a la iglesia. Like I said, we're taught everything Como él dice, somos enseñados todos according to life and godliness. a lo que dice la vida y la santidad. So that's why you have to be meek, Por eso necesitas ser mansedumbre. because the Spirit will tell you what kind of job to get, Porque el Espíritu te va a decir qué tipo de trabajo agarrar. what kind of job you shouldn't take, Qué tipo de trabajo no debes de agarrar. because the Spirit sees past what you see. Porque el Espíritu ve pasado de como tú ves. It sees the end of the conversation. Ve el final de la conversación. So if you decide that you want to go down that path, Entonces, si tú decides que tú quieres ir a ese camino, the Spirit may see destruction. el Espíritu a lo mejor puede ver destrucción. You may think it's peace, Tú puedes pensar que es paz, but the Spirit said, nope, don't do that. pero el Espíritu te dice, no, no hagas eso. You may be destroyed. A lo mejor puede estar destruido. How can you not thank Him for the church? ¿Cómo no le puedes dar gracias por la iglesia? With a God like that, Con un Dios así, how can you not be thankful for the church? ¿cómo no puedes estar agradecido por la iglesia? Why would you want to give up on Him? ¿Por qué tú quisieras darte por vencido en Él? I know He loves me way better than I love myself. Él sabe que le ama a Él más mejor que Él se ama a Él mismo. Because whenever I'm not thinking how I should think, Porque cuando Él no está pensando como Él debe de estar pensando, the Spirit is always right on time, el Espíritu siempre está a tiempo. always steps in Siempre viene and corrects me. y lo corrige a Él. It says, don't think like that. Y dice, no piensas así. Remember, think like this. Acuérdate, piensa así. Remember, you were called to be holy. Acuérdate, fuiste llamado a ser santo. So be holy in all manner of conversation. Entonces es santo en todo tipo de conversación. Yeah, all manner of conversation, be holy. Todo tipo de conversación, sé santo. It says one Lord, Dice un Señor, one faith, una fe, one baptism. un bautismo. Verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. So none of us escape. Ninguno de nosotros escapamos. No one living in this world today Nadie viviendo en este mundo hoy gets away, se escapa, because He's the God of us all. porque Él es el Dios de todos nosotros. Whether you choose to be obedient or not, Aunque tú escojas ser obediente o no, don't you know He's the God of us all? tú no sabes que Él es el Dios de todos nosotros And He should be in you, y Él debe de estar en ti and it's going to show if He's in you or not. y va a ser enseñado si está en ti o no. Because if He's in you, Porque si Él está en ti, you're going to talk right. tú vas a hablar bien. Your mouth is going to be speaking good things, Tu boca va a estar hablando buenas cosas, things that are pure, cosas que son puras, things that are honest. cosas que son honestas.
Yeah, the church taught me to be honest. La iglesia lo enseñó cómo ser honesto. Before I came here, I was one of the biggest liars. Antes que él llegó aquí, él era uno de los más grandes mentirosos. I used my tongue Él usaba su lengua to get me out of doing things. para sacarlo de hacer las cosas. If I didn't want to go to work, Si él no quería ir al trabajo, I quickly said I made up a lie él rápidamente decía una mentira and said I was sick y decía que estaba enfermo, because I didn't want to go to work. porque él no quería ir a la iglesia. And now look, Y hoy miren, now there's not enough money for the rent, y hoy ya no hay suficiente dinero para la renta, not enough money to put food on the table, no hay suficiente dinero para poner comida en la mesa, all because I wanted to lie. solo porque él quiso mentir. See what damage we do to ourselves ¿Ven qué daño hacemos a nosotros mismos when we're not honest? cuando no somos honestos? Yeah, I had to be honest with myself. Él tuvo que ser honesto con él mismo. It says, husband, love your wife. Dice, esposo, ama a tu esposa. At one time, I wasn't loving her like I should. Y un día él no estaba amándola como él tenía que ser. Yeah, well, I wanted to be selfish. Él quería ser egoísta, But see, I had to be honest. pero él tuvo que ser honesto. And said, I'm not following the example of the man of God. Y él dice, yo no estoy siguiendo el ejemplo del hombre de Dios. He's already went through this with his wife. Él ya pasó por esto con su esposa. They, at one time, early, En un tiempo muy temprano, they used to argue with each other. ellos discutaban con unos a los otros. Discutían. But they perdón. stopped all of that. Pero ellos pararon todo eso. So now he loves his wife. Entonces hoy él ama a su esposa. That's all I hear from Apostle Washington. Es todo lo que le escucha el apóstol Washington. That's all I hear from Mother Washington. Es todo lo que él escucha de la madre Washington. Is they love each other. Es que ellos se aman. So that's my example. Ese es su ejemplo. Peace in the house. Paz en la casa. That's my example. Ese es su ejemplo. Not arguing. No pelear. No, I got a wise wife. Él tiene una mujer esposa sabia. And I know her heart Y él conoce su corazón. is after Yahweh. Es siguiendo a Yahweh. It's by her conversation. Por su conversación. We both talk about the church. Los dos hablan de la iglesia. But we talk about who we need to pray for. Pero ellos hablan de por quién ellos necesitan orar. Who we need to have over to our house. A quién necesitan invitar a su casa. We're not talking about the church in a bad way. No están hablando de la iglesia en una manera mala. We're talking about the ministry in a good way. Estamos hablando del ministerio en una manera buena. So even when we talk about Mexico, Hasta cuando hablamos de México. it's all about what can we give to the ministry. Es todo de qué podemos dar al ministerio. Not saying it's a waste of time. No diciendo que es una pérdida de tiempo. We say there are lives that want to be saved in Mexico. Dicen que hay vidas que necesitan ser salvas en México. And see, all of us got to walk by that kind of same mind. Y todos nosotros necesitamos caminar por ese tipo de mente. Again, I thank Yahweh for Apostle Washington. Otra vez se da gracias a Dios por el apóstol Washington. You hear us say that a lot Los escuchan decir eso mucho. because he's a good teacher. Porque él es un buen maestro. You know, just like in school, Solo como en la escuela. you know, there are teachers there Hay maestras allí that have good reputations, que tienen buenas reputaciones. and all the students talk about them. Y todos los estudiantes hablan de ellos. You know, sometimes they get older Y a veces ellos crecen. and they come back to their old school Y ellos regresan a su escuela antigua. and they go back and see that teacher, Ellos van y miran esa maestra. that one that spent time with them, Esa que pasó tiempo con ellos. that helped them, Que nos ayudó. and they'll say, I remember you. Y ellos van a decir, yo me acuerdo de ti. You're a good teacher. Tú sos una buena maestra. I remember even when I was having a hard time, Yo me acuerdo que hasta cuando estaba teniendo un tiempo difícil, you helped me to understand. tú me ayudaste a entender. And I still remember it. Y yo todavía me acuerdo. And I tell everybody about that teacher I had in school. Y yo le cuento a todos de esa maestra que yo tuve en la escuela. So that's how we see Apostle Washington. Así nosotros vemos al apóstol Washington. Even more so than a teacher, Más que un maestro, I see him as a father figure. él lo ve como un padre. And see, a good father Y un buen padre is always going to instruct his children. siempre va a instructar a sus hijos.
He doesn't care about his care is about his children. Su importancia es de sus hijos. So it's not about he's worried about hurting their feelings. Entonces no es de que se trata que él está preocupado en lastimar sentimientos. He's wanting to make sure that you're living right, Él se quiere asegurar que tú estás viviendo bien, that you're doing things right. que tú estás haciendo las cosas bien. That's why you'll get a phone call from the man of God. Por eso tú vas a ganar una llamada del nombre de Dios. That's why he may come and see you at your home. A veces por eso él te va a visitar en tu casa, Because it's done out of love. porque es de amor. Believe me, Créanlo, if it wasn't love, si no fuera por amor, you would never hear from him. nunca viene escuchado de He él. wouldn't care. No le importara. You know, you may be arguing in your house, A lo mejor puede estar discutiendo en su casa and the man of God wouldn't care. y el nombre de Dios no le importara. He would say, that's just them. Él dijera eso solo ellos. But that's not the love in the church. Pero eso no es el amor en la iglesia. If the Spirit hears about it, Si el Espíritu escucha de eso, they come to your house, knock on your door, ellos vienen a tu casa, tocan tu puerta. say, brother, sister, we got to talk. Dice, hermano o hermana, necesitamos hablar. We got to be loving one another. Tenemos que estar amando los unos a los otros. That's what Yahweh has called us. Eso es lo que Yahweh nos ha llamado. Yeah, the one God, this one God that we serve. Un Dios que servimos. Yeah, I'm not talking about 2 or 3 different gods. Él no está hablando de 2 o 3 diferentes dioses. I said we're all charged to serve the one true living God, Yahweh. Dice, todos necesitamos escoger el Dios viviente, Yahweh. And this is his church Y esta es su iglesia, that's set up through his son Yeshua the Messiah. que ha sido puesto por su hijo Yahshua Mesías. Yeah, set up through Yeshua the Messiah. Ha sido puesto por Yahshua Mesías. And that's where we have received all our teaching. Y ahí es donde nosotros recibimos todas nuestras enseñanzas. See, that's where Apostle Washington has received it. Ahí es donde el apóstol Washington los ha recibido. And therefore he teaches us. Y por eso él los enseña a nosotros. It says, walk, be followers of me. Y dice, ser seguidores de mí. He says, as I follow after the Messiah. Solo como yo sigo detrás del Mesías. That's our job. We're supposed to come along following after the man of God. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que venir y seguir el hombre de Dios. Not trying to teach him, No tratar de enseñarle a él, but learn. pero aprender. Because it's quick. We're fast to protect ourselves Porque somos rápidos a protegerlos a nosotros mismos. and say that's not what I'm doing. Y decir, eso es lo que lo estoy haciendo. But the Spirit sees through everything. Pero el Espíritu ve sobre todo. It sees to the heart. Ve por el corazón. The Spirit judges the heart, El Espíritu juzga el corazón. and it knows when your heart is corrupt, Y sabe cuando tu corazón está corrupto. when your mind is not right. Cuando tu mente no está bien. And I've been caught Y ha sido cachado. with my mind not being right, Cuando su mente no estaba bien. and I had to throw my hands up and surrender. Y él tuvo que levantar sus manos y darse por vencido. I said the Spirit is always right, Él dice, el Espíritu siempre está correcto. and I had to laugh to myself. Y él se tuvo que reír al mismo. I said, no matter anytime I try to get around, No importa cuántas veces yo trato de ir alrededor. you can't get around the Word of God. No puedes ir alrededor de la palabra de Dios. Yeah, we had a sister that was in the church, Teníamos una hermana que estaba en la iglesia. and that was a song she used to sing. Y había una canción que ella cantaba. She would say, the Word is so high, Ella decía, la palabra está tan alta. the Word is so low, La palabra está tan baja. the Word is so wide La palabra es tan ancha that you can't get around que no puedes ir alrededor. the Word of God. La palabra de Dios. And it is so true. Y es tan verdadero. I know out of experience. Él sabe de experiencia. Go do the wrong thing Ve y hacer la cosa mala. and go away Y vete. and come back a month later. Y regresa un mes después. The Spirit's going to go right to that matter El Espíritu va a regresar a ese problema. because the Spirit is out to save. Porque el Espíritu está fuera para salvar. Yeah, the Spirit is out to save us. El Espíritu busca salvarlos. It says, verse 7 says, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of the Messiah. Amén. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida con el don del Mesías. So we've all been given grace.
Todos hemos sido dados gracias, But grace just means a chance to get right. pero gracias solo significa un chance para estar correcto, You know, because sometimes you get weak. porque a veces te pones débil, But it's not meant for you to stay that way. pero no es para que tú te quedes así, It's meant for you to work on it. es para que tú trabajes en eso. I remember the man of God came to me at one time. Él se acuerda que el hombre de Dios vino a él una vez. He said I needed to be more vocal. I needed to talk more. Él dijo que él necesitaba hablar más. You know, me, I'm a quiet person. Él es una persona muy que no habla mucho, But the Spirit doesn't need me just to be a quiet person. pero el espíritu no necesita que él sea una persona callada. It needs me to speak more. Necesita que él hable más. So I had to mix faith Entonces él tuvo que mixear fe and become more, speak more. y hablar más. When I see something, Cuando él ve algo, talk to the individual about it. hablar con el individual de eso. When I see the young people, Cuando él ve gente joven, you know, because a lot of times they like coming over to my house. porque muchas veces le gustan ir a su casa. Well, when I have them there, Cuando él los tiene allí, make sure they're being holy. asegurándose que ellos están santos. Don't just let them talk any kind of way. No permitas que ellos hablen de cualquier manera. It says taking the oversight. Dice agarrando esa Or taking mirada or being an authority. o siendo esa autoridad. But I had to hear the man of God. Pero él tuvo que escuchar el nombre de Dios. Because I'm the one that says I want to be a better minister. Porque él es el que dice que él quiere ser un mejor ministro. But it can only happen through these things. Pero solo pueden pasar por estas cosas. I had to make sure with my son Él tuvo que asegurarse con su hijo. that I get in the word with them. Que él entre la palabra con él. That I speak to them about the things that be of heaven. Que él hable con las cosas de él, con las cosas que son del cielo. Because that's what's going to help him. Porque eso es lo que le va a ayudar. My son is one of my sons is married Uno de sus hijos está casado and has a son. y tiene un hijo. Well, I have to take time out, Entonces él tiene que sacar tiempo you know, to play with my grandson, para jugar con su hijo. to show my son Para enseñarle a su hijo that even when you're tired, que aunque tú estés cansado, you still spend time with your children. todavía pasas tiempo con tus hijos. You're never too tired Nunca estás tan cansado to raise your children up. para crecer a tus hijos. Because I said, son, I did the same thing for you. Porque él dijo, hijo, yo hice la misma cosa para ti. I took time out with you. Yo saqué tiempo para ti. Now you have a son. Hoy tú tienes un hijo. Do the same thing for him. Haces la misma cosa con él. You owe him that. Tú le debes eso. Because the Spirit says it's easy to have children. Porque el Espíritu dice, es fácil tener hijos. Very easy to have a child. Muy fácil tener un hijo. But to raise them, Pero crecerlo, that's the work. eso es el trabajo. To raise them in holiness, De crecerlo en santidad, wow, wow. that's work. Eso es trabajo. And it's going to take being this meek person we were talking about. Y va a tomar siendo esta persona mansedumbre que estaban hablando. This low person we're talking about. Esta persona humilde que ellos estaban hablando. Because it's going to show you the right way to do it. Porque te va a enseñar la correcta manera de hacerlo. See, Satan tries to talk to us. Satanás trata de hablarlos. And he says, you know, they're telling you everything to do, what to do. Y él te dice, ellos están diciendo todo lo que necesitas hacer. Because he tells you that. Porque te dice eso, Because he's trying to see it as a bad thing. porque él te está tratando que tú lo veas como una cosa mala. So you'll say, yeah, they are telling me everything what to do. Entonces tú vas a decir, sí me están diciendo todo lo que necesito hacer. But see, when Satan talks to me like that, Pero cuando Satanás habla con él así, I say, exactly. él dice exactamente. They're telling me everything I need to do Él está diciendo todo lo que necesitamos hacer to obtain eternal life. para obtener vida eterna. So you are right, Satan. Entonces sí estás correcto, Satanás. They are telling me everything to do. Sí me están haciendo todo lo que necesitamos hacer. But it's going to lead to me being saved. Pero va a dejarlo que sea salvo. See, Satan, you're already lost. Satanás, tú ya estás perdido. So no matter what's said to you, Entonces no importa qué fue dicho a ti. but my life depends upon it. Pero la vida de él depende en eso. Yeah, you got to rebuke Satan. Necesitas reprender a Satanás. In order to
grow, en orden de crecer, you got to understand that there's an enemy. necesitas entender que hay un enemigo. You got to understand who your enemy is. Necesitas entender quién es tu It's enemigo. not your wife, No es tu esposa, not your husband, no es tu esposo, not your children, no son tus it's hijos, not the minister, no son los ministros, not your brother or your sister. no tus hermanos o hermanas, It's Satan. es Satanás. And the funny thing is, Y la cosa chistosa es, he uses you. You're your own worst enemy. él te usa a ti, tú sos tu propio enemigo. So even after you hear this, Aunque tú escuchaste todo esto, go away and look in the mirror ve y mírate en espejo and look at that person y mira a esa persona and know that that is your worst enemy. y sabe que tú sos tu propio enemigo. If you don't listen to what the Spirit has to say, Si tú no escuchas lo que el Espíritu necesita decir, it's that fault. It's your fault. esa culpa es tu culpa. Yeah, it's not someone else that's stopping you. No es alguien más que te está parando, We stop ourselves. lo paramos nosotros mismos. We stop ourselves from being obedient. Los paramos nosotros mismos por ser obediente. Yeah, we stop ourselves. Nos paramos nosotros mismos. I'm going to jump down. I'm going to skip through. I'm going to just jump to verse 17. Because we're about to be closing here pretty. Va a brincar al versículo 17. It says, "This I say therefore, and testify in the Lord, that you henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind." Amén. Dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. See, you have to remember you're in the church. Tú necesitas acordar que tú estás en la iglesia. You see, you got to remember that you're holy. Tú necesitas aprender que tú sos santo. Don't think No pienses and walk y camines like those that aren't in the church, de aquellos que no están en la iglesia, that aren't in the faith. que no están en la fe. You can't take on their ways. No puedes agarrar sus maneras. See, we're the light of the world. Somos la luz del mundo. Do you know that wherever you go, you're the light? Tú sabes, de cualquier parte que tú vayas, tú sos la luz. Wherever you go, No importa dónde vayas. you're the light. You hear the truth. Tú sos la luz. Tú escuchas la verdad. So if there's a situation where someone doesn't know whether to do the right thing or not, Entonces, si hay una situación donde alguien no sabe de hacer la cosa correcta o no, that's never you, eso nunca sos tú. because you will know always to do the right thing. Porque tú sabes de siempre hacer la cosa correcta. You always know we don't. Saints don't steal. Tú siempre sabes que santos no roban. Saints don't speak evil. Tú sabes que santos no hablan mal. Yes, saints don't hate one another. Santos no odian unos a los otros. You know how it is to be a saint. Tú sabes cómo es ser santo. Well, the people outside the church, La gente afuera de la iglesia, their thoughts are full of vanity. sus pensamientos son llenos de vanidad. It's all about themselves. Es todo de ellos mismos. It's all about what they can get out of it. Es todo lo que ellos puedan sacar de esto. And if you're not careful, Y si no tienes cuidado, that's how you'll see the church. así tú vas a ver la iglesia. It'll be what can you get out of it? Va a ser qué tú puedes sacar de esto. Well, what you should be getting out of it Lo que necesitas sacar de esto is salvation. es salvación. That's all the church has to offer. Eso es lo que la iglesia tiene que ofrecer. That's it. Eso es todo. But if you're not careful, Pero si no tienes cuidado, you'll walk as those Gentiles walk, tú vas a caminar como esos in the gentiles, vanity of their mind, en la vanidad de su mente, thinking they have all the time in the world, pensando que ellos tienen todo el tiempo del mundo, that they can do what they want to do, que ellos pueden hacer lo que ellos quieren hacer and nothing's going to happen to them. y nada va a pasar con ellos. But see, they forget, Pero ellos se olvidan, because they're just like whether you're in the church or not. porque ellos son igual a si estás en la iglesia o no. We all have a limited time on this earth. Todos tenemos un tiempo limitado en este mundo. This flesh is going to go back to the dust, Esta carne va a regresar al polvo and we're going to be standing next to Yahweh, y vamos a estar parados juntos a and we're Yahweh going to have to give an account, y vamos a tener que dar una cuenta. and that's going to be a fearful day. Y ese va a ser un día de mucho miedo. But if you're not careful, Pero si no tienes cuidado, you'll think just like they think. tú vas a pensar como ellos piensan. You'll say that you say what I do doesn't matter, Tú vas a decir lo que yo hago no importa. and then you find yourself not being a good example.
Y después tú te encuentras no siendo un buen in the ejemplo church. en la iglesia. But I refuse to be that. Pero él no va a hacer eso. Yeah, I'm still, believe me, I'm still pressing. Créanlo, él todavía está siguiendo. I'm still having to fight against this flesh. Él todavía está tratando de pelear contra esta carne. Yeah, this flesh doesn't want to hear the things that be of God. Esta cosa no quiere escuchar las cosas que son de Dios. It never will. Nunca lo va a hacer. It never will be subject to Yahweh. Nunca va a ser sujeto a Yahweh. Understand that clearly. Entiendan eso claramente. Because so when you wake up in the morning Entonces cuando tú te despiertes en la mañana and you wonder why you feel you feel evil, y tú te preguntas por qué tú te sientas mal, like you want to say the wrong thing or go to the wrong place. como que si tú quieres decir la cosa incorrecta o ir al incorrecto lugar, It's because we're in this flesh. es porque estamos en esta And that's carne. never going to change. Y eso nunca va a cambiar. As long as we're in this fleshly tabernacle, Con tal que estemos en esta carne tabernáculo, we're going to have to fight against Satan. vamos a tener que Fight pelear against contra that. Satanás. Fight against that wicked one. Vamos a tener que pelear contra ese maligno. But the big good thing is Pero la cosa buena es, we have Yahweh. tenemos a Yahweh. We have His Son Yeshua the Messiah. Tenemos su hijo Yahshua Mesías. We have them for an example. Tenemos a ellos por un ejemplo. So yeah, sometime when you're in the church, Sí, a veces cuando tú estás en iglesia, hard times will come. los tiempos difíciles puedan venir. But see, it's all about building up our faith. Pero es todo de ser nuestra fe crecer. I can't tell you how many times Él no te puede decir tantas veces that I saw that there was no way, que él vio que no había manera. and the Spirit stepped in, Y el Espíritu vino. and all of a sudden there was a way made Y de repente había una manera hecha. because I held out. Porque él se esperó. I didn't give up. Él no se dio por vencido. And that's what you can't find yourself doing. Y eso es lo que tú no puedes encontrarte haciendo. We all must continue in this race. Todos tenemos que continuar en esta carrera. But that's the words I have for you this morning. Pero esas son las palabras que él tiene para ustedes esta mañana. I hope this helps. Espero que esto ayudó. You know, I often think when I have to speak to you, Él siempre piensa cuando necesita hablar con ustedes. you know, because I want it to be words that help you. Porque él quiere que sea palabras que los ayude. And so I try, and I don't want to speak myself. I don't want to speak my words. Él no quiere hablar sus palabras. I only think on Apostle Washington. Él solo piensa en Apóstol Washington. And we're all still growing and learning. Y muchos de nosotros todavía estamos creciendo y aprendiendo. And see, we speak to the man of God. Y hablamos con el nombre de Dios. And if there's anything that I may ever say Y si hay algo que un día él diga or get wrong, o llega incorrecto, he'll speak with me or whoever él va a hablar con él o cualquier persona when it comes to this broadcast. cuando viene a este servicio. But let's go ahead and pray. Pero vamos a orar. Oh, Heavenly Father Yahweh, Señor Padre Yahweh, we come to you in the name of your Son, Yeshua Messiah. venimos ante ti en el nombre de su Hijo, Yahshua Mesías. Just thanking you for this day. Le damos gracias por este día. God, we ask you just to continue to be with those in Mexico Yahweh, le pido que continúe a estar con aquellos en México and here in the United States, y aquí en los Estados Unidos. and whoever has an ear to hear the word all over the world. Y quien quiera tenga un oído de escuchar la palabra a todo alrededor del mundo. We pray that we find them or they find us Oramos que los encuentre a ellos o ellos los encuentren a nosotros before it's too late. antes que sea muy tarde. We ask in Yeshua's name, we ask and pray. En el nombre de Yahshua le pedimos y oramos. Amen. Amén. La paz sea con ustedes, hermanos. Adiós.